Paz a vosotros, amados hermanos, es un gusto saludarles en este día de reposo, tercer sábado de noviembre. Bienvenidos todos a esta transmisión de la Iglesia Envillada. Les compartimos nuestro gozo, nuestra alegría por poder hacer esta transmisión en vivo. Le damos gracias también por la vida del Ministerio de Alabanza, parte de él que está aquí sirviendo al Señor. Adelante, muchachos, que Dios les bendiga. A vosotros, amados hermanos, damos gracias al Señor por otro día más que ya casi se acaba. Tristemente, cuando uno disfruta estos momentos se van rápido. El día de hoy nuestro querido ministro Suriel Martínez nos va a compartir la palabra. El título de la predicación es La venida del Rey. Sabemos que estamos muy pronto a que esto suceda, todavía no tenemos una fecha exacta, pero a como están los tiempos hoy en día, creemos que puede ser muy pronto, puede ser en cualquier momento. Acompáñenme a leer Mateo 24, el capítulo 40, el capítulo 24, el versículo 44. Le doy lectura, mis hermanos. Dice: por tanto, estad preparados también vosotros, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Amén. Entrando en contexto con este versículo y con el título de la predicación, quiero que nos acompañen a entonar dos himnos. El primero es Viene otra vez, que es el himno número 153. Y quiero que también nos acompañen finalizando a cantar el himno 145, El Rey ya viene. Primero 153. Canten los ángeles con dulce voz, canten los hombres con sonora voz. Cristo vendrá, nuestro Rey vencedor. Cristo vendrá otra vez, viene otra vez, viene otra vez. En gloria viene al mundo otra vez, viene otra vez, viene otra vez. Él viene pronto a reinar. Nada en la tierra, los aires y el mar. Grandes señales cumplimos hogar, todo indicando que pronto vendrá nuestro glorioso Señor. Viene otra vez, viene otra vez. En gloria viene al mundo otra vez. Viene otra vez, viene otra vez. Él viene pronto a reinar. Todos los muertos en Cristo saldrán de sus sepulcros y alegres serán para encontrar a su Rey subirán. Cristo vendrá otra vez, viene otra vez, viene otra vez. La gloria viene al mundo otra vez, viene otra vez, viene otra vez. Él viene pronto a reinar. Ven en las nubes, oh buen Salvador. Ven a la tierra, te ruego, Señor. Ven y tu iglesia te espera, Jesús. Cristo vendrá otra vez, viene otra vez, viene otra vez. La gloria viene al mundo otra vez, viene otra vez, viene otra vez. Él viene pronto a reinar. Amén. 145.
Ahora vamos a entonar el himno número 145, El Rey ya viene. Dios les bendiga, muchachos. Qué hermosas alabanzas para la gloria de Dios han entonado ustedes como ministerio familiar. Dios los bendiga. Bien, hermanos, pues saludo nuevamente a quienes están sumando a esta transmisión de la Iglesia Envillada, Ciudad Neza, Estado de México. Como ustedes saben, seguimos todavía con el cierre de los templos, en su mayoría, por esa cuestión de esta pandemia que vivimos todavía y que en estos últimos días se está recrudeciendo debido a la estación también que tenemos ahora, que pues el frío no favorece, ¿verdad? De hecho, hoy hace mucho frío. No sé cómo lo sientan ustedes, pero hace bastante frío. Pero bueno, vamos a orar para poner en manos de Dios este momento de estudio de la palabra del Señor en esta tarde. Vamos a orar. Dios, te damos gracias por tu fidelidad, por tu amor, tu bondad, tu misericordia, por la vida que nos das, por la oportunidad, Señor, de reunirnos a través de estos espacios. Hemos pasado
un día de bendición, de grande gozo. Suplicamos, Señor, que tú nos sigas acompañando ahora que hemos de tomar este tiempo para meditar en tu palabra, que sea, Señor, tu Espíritu el que nos ayude a trazarla rectamente. Te damos gracias por estar siempre pendiente de nosotros y te rogamos, Señor, que nos des la oportunidad de prestar atención a tu palabra. Así bendice a tu pueblo que está conectado, a algunos que son parte de nuestra congregación, otros que son de afuera, Señor, también, pero que pertenecen igualmente a tu pueblo, y también a aquellos que verán este mensaje posteriormente, sean traídos también al conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por Él te lo pedimos todo, Señor, y te lo agradecemos. Amén. Amén. Muy bien. Vamos a meditar en la Escritura. Estamos ya en nuestro tercer mensaje de esta miniserie de escatología dentro de esta serie mayor que se llama Fe en tiempos de pandemia. Ya en los dos mensajes anteriores hemos analizado algunas características importantes de lo que la Escritura nos revela sobre la profecía y cómo hay este estudio de los sucesos finales antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo, lo que en términos bíblicos se conoce como la parucía. La intención al estudiar estos temas no es otra, sino como lo fuera para aquellos que lo escucharon en tiempos de Jesús, es llenar de fe, llenar de aliento, llenar de esperanza nuestra vida. Y conforme el tiempo avanza, el retorno del Rey se aproxima, hermanos. ¿No les da emoción? A mí sí me emociona que el Rey ya viene, que la venida del Rey está cada vez más cerca. Como Pablo le dijo a los romanos en su carta, que eso escribió en el capítulo 13, versículo 11, diciéndoles, y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. No sé qué edad tengas tú, hermano, no sé cuántos años tengas, hermana, pero lo que sí es un hecho es que la Escritura nos está diciendo que hoy está más cerca nuestra salvación que cuando nosotros creímos. Si llevamos poco tiempo, si llevamos ya mucho tiempo en el camino del Evangelio, pues cada día está más cerca el regreso del Señor a esta tierra. Y entonces en el capítulo 24 de Mateo, que te invito a buscar en tu escritura, en Mateo capítulo 24, tú vas a encontrar estos pasajes que hemos estado meditando en estas sesiones anteriores. Dejamos descansar una semana estos mensajes porque tuvimos invitados, dos predicadores invitados la semana anterior. Y bueno, damos gracias a Dios porque ellos también nos han bendecido a través de la palabra del Señor. Entonces estamos en Mateo 24 y hay esta situación en la que se presenta Jesús con sus discípulos y en dos sentidos ellos hacen cuestionamientos y Jesús va a responder estos cuestionamientos precisamente en estos dos mismos sentidos. Uno tiene que ver con el templo y otro tiene que ver con el fin de los siglos. Respecto al punto 1, ya hemos mencionado que esa palabra, es decir, acerca del templo de Jerusalén, tuvo su cumplimiento en el año 70 después de Cristo, cuando el templo de Jerusalén fue reducido a cenizas. Algo muy triste, algo muy doloroso para ellos, pero a raíz de las revueltas que tuvieron, nos dice la historia, Flavio Josefo, el historiador judío, menciona que fue una masacre, que literalmente fue una masacre donde murieron más de 1 millón de judíos por esta causa. Hubo una situación muy terrible, unas escenas totalmente crueles, pero que fue la forma en cómo el ejército romano aplastó literalmente la rebelión de los judíos y así fue como los sometió y su moralidad se vino a menos debido a que pues su lugar de reunión que ellos consideraban sagrados
la presencia misma de Dios habitando el templo, pues fue destruido. Respecto al punto 2, que es la pregunta del final de los tiempos, nosotros miramos que hay algunas señales que Jesús dio respecto a su venida, y estas señales son, primero que nada, que el día y la hora de esta venida de Jesús nadie la sabe. Lo dice en diversas ocasiones, el día y la hora nadie lo sabe. Por ejemplo, el verso 36, y lo va a repetir en otros versos también, diciendo que no nos toca a nosotros enfocarnos en estar sacando fechas, estar prediciendo el tiempo del retorno del Señor, sino más bien que podamos concentrarnos en lo que realmente importa, que es vivir vidas santas. También nos dice como punto 2 que su venida será como la del ladrón en la noche. ¿Y cómo es la venida del ladrón en la noche? Es inesperada, es repentina, y para algunos quizás sea también indeseada, por supuesto. Como número 3, hay algo que sí deja ver la Escritura con una suficiencia en el texto bíblico. Nos está diciendo que la venida de Cristo será vista por todos los seres humanos que existan en ese momento, que tengan vida, por supuesto. Será visible, no será un suceso que se va a dar escondido, de manera parcial, o como algunos grupos afirmaron y siguen afirmando, de manera espiritual. No, la Escritura nos dice que todo ojo le verá. Y eso nos está diciendo entonces que su venida será visible, como el relámpago que sale del oriente y va al occidente. Así será la venida del Hijo del Hombre, está diciendo Jesús a sus discípulos, y también les afirma que donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. ¿Cómo se sabe que hay allí un cuerpo muerto? ¿Cómo se sabe que hay allí carne para ser devorada por los animales carroñeros? En este caso, las águilas. Jesús utilizó este ejemplo, diciendo, donde esté el cuerpo muerto, allí se van a juntar las águilas. Y esto es visible, mis amados hermanos. No hay entonces una trampa o algo que se haga a escondidas. No, está diciendo la Escritura que su venida de Jesús será visible. También nos revela la palabra que habrá falsos maestros, falsos cristos, cuyo propósito será desviar la atención de los creyentes y crear confusión a través de falsas enseñanzas, tanto de fuera como también de dentro. Y esto hay que prestar mucha atención. Habrá guerras, rumores de guerra, nación contra nación, pestes, hambres, y hoy lo vemos con mayor frecuencia que antes, pero ojo, todavía, dice el texto, no es el fin, esto será apenas principio de dolores. Recuerden que hablamos la vez anterior acerca de cómo los dolores de parto se van dando cada vez de manera más frecuente y cada vez también con mayor intensidad, mayor dolor, y esto nos está anunciando que la llegada del bebé está cada vez más cercana. Así Jesús utiliza esta ilustración, y la Escritura nos dice también que así será como la de la mujer encinta que está a punto de dar a luz, así será también la venida de Jesús. Entonces nos dice también que el aborrecimiento del mundo, comenzando por la familia, es una señal también de estos tiempos. Si algo ha demostrado el Evangelio es que puede traer paz, gozo al corazón, unión, y también por otro lado, a causa de la fe y de seguir el ejemplo de Cristo, puede haber también una ruptura en el vínculo familiar. Y entre más nos parecemos a Cristo, más desprecio recibiremos de las personas. Esto es algo inevitable. El amor de muchos se enfriará, también nos dice la Escritura, debido a la maldad. Hemos visto en últimas fechas cómo han salido a la luz escándalos, ¿verdad?, de todo tipo, de desviaciones, de inmoralidad, de falta de ética también. Y ha habido desvíos de recursos económicos, algunos se han corrompido de una manera muy terrible. Vemos también cómo algunos han sido libertinos, han sido también
pederastas, apoyando estilos de vida diferentes al diseño de Dios, el aumento de las tasas de homicidio, de violencia intrafamiliar, más en esta pandemia. Yo he estado leyendo al respecto de cómo se intensificó la violencia en el seno familiar, como el abuso, en muchos casos del esposo con la esposa, o en otros de los padres hacia los hijos. Es muy tremendo en estos tiempos. El incremento de los divorcios, etcétera. Por haberse multiplicado la maldad, nos dice el texto, entonces el amor de muchos se va a enfriar. Y también otra de las señales más claras que menciona la Escritura es precisamente que la predicación del Evangelio a toda criatura. Y esto es muy relevante porque en la actualidad hay un alcance global del Evangelio. En el tiempo de los apóstoles, ellos fueron esforzados por Dios para llevar el mensaje del Evangelio a todo el mundo conocido, y hasta donde tuvieron la oportunidad de hacerlo, ellos lo hicieron. Dice el libro de los Hechos que fueron esparcidos, y a donde quiera que ellos iban, por el camino, a donde quiera que iban predicando el Evangelio. Y así el Evangelio se fue extendiendo durante el tiempo de los primeros discípulos de la primera iglesia también, y eso lo podemos mirar en el libro de los Hechos y en la historia. El otro grande avance que se dio con el correr de los años fue la invención de la imprenta, de los cuales el primer libro que se hizo en imprenta fue la Biblia, y pues eso le dio también otro empuje muy grande al cristianismo. De tal manera que en una encuesta que consulté preparando este mensaje, en un reporte que dan las Sociedades Bíblicas Unidas el 19 de agosto apenas pasado de este año, nos dice que la Biblia ya está completa, traducida a 700 idiomas. Esto es un esfuerzo sin precedentes. De verdad es algo extraordinario. Nosotros tenemos la palabra de Dios, tenemos quizá diferentes versiones, tenemos más de un ejemplar de la Biblia, y hoy tenemos ya completamente traducida a 700 idiomas la palabra de Dios. Gloria a Dios por su palabra. Unos 5.700 millones de personas tienen ahora toda la Biblia en su lengua materna. Un 80% de la población mundial tiene ya en su idioma traducida esta palabra de Dios. Y ahora sí, dice el texto, ahora sí vendrá el fin. Cuando este evangelio llegue a todas partes, ahora sí vendrá el fin. 6 de cada 10 personas actualmente han sido alcanzadas por el mensaje del evangelio. Todavía hay camino por recorrer, por supuesto. No todos son creyentes todavía, pero sí podemos decir que el alcance del evangelio ha sido de verdad mucho mayor en esta época tecnológica. Por cierto, el sábado anterior fue el Día Internacional del Congreso Ministerial, Congreso Ministerial Internacional, el CMI, establecido en el año de 1978, que nos ayuda a tener una unidad en la iglesia a nivel internacional, apoyar la unidad doctrinal también, coordinar la misión evangelística. Hay misioneros que están trabajando fuera de México, en diversas partes del mundo, que son sostenidas por la fidelidad de la iglesia, y ahí que les seguimos invitando a ser fieles en nuestra mayordomía, nuestros diezmos y ofrendas. Y también tenemos al interior de nuestro país algunos misioneros también que están compartiendo el mensaje del evangelio, plantando iglesias donde no hay todavía presencia de nuestra iglesia. Hoy tenemos más de 40 naciones miembros de este Congreso Ministerial Internacional, y hay contactos en más de 100 países. En más de 100 países hay contactos con grupos de cristianos, y estamos trabajando, y digo estamos porque yo pertenezco a la iglesia, estamos trabajando para extender el mensaje del evangelio. El verso 13 tiene una especial relevancia. El que persevere hasta el fin, este será salvo. No está el texto diciendo que la salvación se conocerá solamente hasta el final de los tiempos. Está diciendo más bien que aquel que es salvo va a perseverar
hasta el fin. Es decir, va a soportar, va a permanecer debajo de, que es esta palabra del origen paciencia, que habla acerca de la presión que puede la persona soportar, la capacidad de sufrir durante largo tiempo sin tener, sin quebrarse, sin rajarse, sin abandonar el camino. Cuando hay tribulación, cuando hay prueba, cuando hay persecución, como lo que Jesús está diciendo aquí, está diciendo el que persevere hasta el fin será salvo, sí, porque ese se mantendrá perseverante. El que es salvo tendrá una fe que persevera. El mismo Señor que inició la obra en nosotros, dice Pablo a los filipenses, Él será el que la culmine en nuestra vida. No la dejará a medias. Él va a cumplir su propósito salvífico en cada uno de nosotros. Así que la fe que hizo posible la salvación, no la fe en sí mismo, sino la fe que Dios nos da, el objeto de nuestra salvación, que es Jesús, nos ayudará a permanecer en fidelidad, no importando las cosas que nosotros enfrentemos. Así que si nosotros estamos en el Señor, perseveraremos hasta el fin. Y Jesús está diciendo, habrá tentación de muchos de volver atrás, les pasará a muchos como les pasó al pueblo de Israel, que estando ya para entrar a su reposo, no tomaron las promesas de Dios como algo a qué aferrarse, sino más bien vieron los problemas demasiado complejos y prefirieron darle la espalda al Señor. ¿Cuál fue el castigo para ellos? Vagar 40 años por el desierto, y que toda esa generación de los que dijeron no vamos a poder entrar, esto es imposible, terminaron muertos en el desierto. Pero aquellos que sí, en fidelidad, esos dos, Josué y Caleb, que dijeron, no, sí, Dios nos ha dado este lugar, nosotros vamos a tomarlo porque Dios ha prometido hacerlo, y entonces ellos sí recibieron lo prometido. Hablamos entonces aquí de perseverancia, de paciencia, que en la Escritura vemos que son dos de las virtudes cristianas, junto con el amor, de las más destacadas que tenemos en la Escritura. La evidencia de que la persona es salva es su perseverancia a través de las pruebas, que somos atribulados en todo, decía Pablo, pero no destruidos. La perseverancia, entonces, a través de las pruebas es una de las evidencias de la fe que salva. Si tenemos fe que salva, entonces permaneceremos fieles. Pablo dice en Romanos también, capítulo 5, verso 3, la tribulación produce paciencia, y la paciencia produce carácter aprobado, y el carácter aprobado produce esperanza. Eso nos dice la palabra de Dios. Así que vamos a continuar entonces con el análisis que estamos haciendo de Mateo 24. Vamos a hablar ahora acerca del verso 29 en adelante. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. ¿Qué está diciendo la Escritura en estos momentos? Jesús mismo, que está revelando a sus discípulos. Está hablando de unas señales que son realmente terribles, tremendas. Y hay un paralelismo con este lenguaje que está usando Jesús en la manera en cómo los profetas en el Antiguo Testamento hablan acerca del día del Señor. Es la venida del Hijo del Hombre en el Antiguo Testamento, es un concepto conocido como el día del Señor. Ay, que viene el día terrible del Señor, que es grande y temible. Es tremendo el día del Señor. Y entonces para los judíos había dos edades. Una era la edad presente, la otra es la edad por venir. Y esta edad presente está carente de toda posibilidad de salvación. No hay esperanza de una reforma. Solo se puede remediar a través de una intervención directa de parte de Dios. Cuando Dios intervenga, entonces esta edad va a cambiar, va a ser
transformada y habrá una época totalmente diferente. Pero no puede haber la una sin que haya destrucción de la otra. Es decir, para que lo primero sea destruido y dé paso a lo segundo, se requiere entonces de la intervención de Dios directamente, el día del Señor. Por eso es que cuando vemos estas expresiones, resulta terrible que nosotros podamos considerar expresiones como el sol se oscurecerá, la luna no dará su esplendor, las estrellas caerán del cielo, algo que nos está diciendo que este sistema de cosas será totalmente destruido. Cuando leía yo este pasaje del sol se oscurecerá, no pude evitar recordar aquel momento en la Ciudad de México, en el mes de julio del año 1991. Algunos que estén viendo este mensaje quizás son más jóvenes, nacieron después de esa fecha, otros que ya tenemos nuestros añitos, por la gracia de Dios, pues recordamos ese momento. Fue impresionante cómo estando el sol en su cenit, de un momento a otro pasó a estar totalmente a oscuras, causando gran asombro, grande expectación. Será un tiempo de terror. Es Sofonías, por ejemplo, ustedes ven en su escritura, el libro de Sofonías, el profeta Sofonías habla acerca de un día de ira. Un día de ira, dice Sofonías capítulo 1, dice es un día de angustia, es un día de aprieto, es un día de alboroto, de asolamiento, día de tinieblas, de oscuridad, día de nublado y día también de entenebrecimiento. Así que cuando vemos estas descripciones hay terror y se van haciendo cada vez más y más horripilantes, podríamos decir. El día del Señor vendrá entonces como ladrón en la noche, lo repito. Había un dicho de los rabinos, dice William Berkeley en su comentario, que decían 3 cosas se presentan inesperadamente. 1, la venida del Mesías. 2, un descubrimiento. Y 3, un escorpión. Así vendrá de manera inesperada. Habrá entonces una sacudida tan violenta que destruirá la creación como la conocemos. El sol se oscurecerá, la luna se convertirá en sangre, según lo que la escritura nos dice, el libro del profeta Joel y el libro del profeta Isaías también. Cuando esto pase, dice el verso 30, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. El regreso del Señor, como ya lo dije antes, será observado por todos los seres vivientes que existan en ese momento. Y la venida de Jesús será precedida por el sonido de la trompeta. Vamos rápido, por favor, a la primera carta a los Corintios, cuando Pablo habla acerca de este tema, de la resurrección y de la venida del Hijo de Dios, en el capítulo número 15, verso 52, dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Ya he dicho yo en otras ocasiones que si algo distinguía a los primeros creyentes era esta conciencia y esta convicción de que el regreso de Jesús sería inmediato, que no tardaría mucho, que ellos lo verían, que ellos serían testigos del regreso de Jesús. Por eso Pablo lo dice de esta manera, no todos moriremos, pero todos seremos transformados. Y dice, los muertos resucitarán primero, los que han muerto en Cristo, y dice, y nosotros seremos transformados. Nosotros, en tiempo presente. Esto no sucedió, por supuesto, sucederá en un corto tiempo. Pero la señal es una trompeta, es un anuncio. Esta palabra que se utiliza es como la palabra que se utilizaba para la llegada de un gobernador a su provincia o de un rey a sus súbditos. A mí me gustan mucho las series y las películas que hablan acerca de la realeza, de esos tiempos de la monarquía, y siempre hay un anunciante. Se presenta ahora el duque de Buckingham y suena la trompeta, ¿verdad? Y esa entrada, ese anuncio,
precede precisamente a la entrada de esa persona que llega con autoridad y que llega con poder. La escritura nos dice entonces, regresando a Mateo 24, nos está diciendo que Jesús va a regresar con poder y gran gloria, porque él aparecerá en el cielo. Y entonces van a lamentarse todos aquellos que no pusieron su fe en él. Lo van a lamentar. Esta función del heraldo que toca fuertemente la trompeta para anunciar la llegada del rey se menciona en diferentes partes de este capítulo y nos está diciendo entonces que hay escogidos, hay un grupo especial de entre todos los grupos, como hizo el Señor en el Antiguo Testamento con el pueblo de Israel. Yo te elegí de entre todos los grupos, de entre todos los pueblos de la tierra. Yo te elegí a ti para que fueras mi especial tesoro. Así en el Nuevo Testamento dice Pedro, nosotros somos real sacerdocio, nación santa, pueblo elegido, escogido por Dios. Entonces habla aquí de que de todo el mundo habrá escogidos que han sido escogidos por él. ¿Y qué va a suceder? Dice el verso 31, enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro extremo. Habla aquí no solamente de los judíos, habla aquí también acerca del pueblo de Dios. Recuerden ustedes que el pueblo de Dios se conforma por los judíos que han creído en Jesús como su Salvador y por los gentiles también que se han adherido a la iglesia. Se refiere entonces, los escogidos se refiere a todos los creyentes en Cristo de todas las naciones de sobre la faz de la tierra hasta los confines últimos de la tierra. Por eso es que la señal es que este evangelio será predicado a todo el mundo hasta el último rincón del planeta. No habrá nada ni nadie que detenga ese mensaje de salvación, porque hay todavía, como dijo el Señor respecto de Pablo, hay mucho pueblo en este lugar y tú llevarás mi nombre delante de reyes y delante de grandes hombres y yo te voy a mostrar cuánto debes sufrir por causa mía, pero de todos lados el Señor tiene pueblo. Mucha gente todavía está recibiendo el evangelio, lo seguirá recibiendo porque Dios tiene elegidos en muchas partes. De ahí que el libro de los Hechos nos diga, por ejemplo, y se predicó el mensaje del evangelio en tal región y fueron añadidos a la iglesia todos aquellos que estaban ordenados para vida eterna. Dios ya sabe quiénes serán parte de su pueblo. Nosotros no. Y como nosotros no lo sabemos, el Señor nos manda a nosotros a predicar. Nosotros no podemos decir a este le predico, a este no le predico, este se ve que sí va a aceptar, este se ve que no va a aceptar el evangelio. No podemos hacer eso. Nosotros predicamos sin distinción. La distinción la hará el Señor. Aquel a quien los hombres crucificaron será un día Señor y Rey de toda la humanidad. Gloria a Dios por ese precioso momento. Para Jesucristo al final estaba seguro. No es que el mundo vaya hacia el caos total y la destrucción total y un sinsentido y nadie sabe, nadie supo qué pasará, qué misterio habrá, no lo sé. Para Jesús todo tiene sentido. Todo está bajo su control. Dentro de su soberanía, Él ha tomado este tiempo para darnos estas advertencias. Y les dice, de la higuera aprendan la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Ciertamente se entrelazan. En algunos momentos se está hablando acerca de la destrucción de Jerusalén, en otros se está hablando acerca del final de los tiempos y es tal vez un poco complicado entender a qué se refiere cada una de ellas. Lo que sí es un hecho es que nosotros podemos mirar las señales y darnos cuenta de que esto está sucediendo y que está cerca, cada vez más cerca. La generación de Jesús fue testiga de estos hechos narrados en la primera mitad de este capítulo 24, referente, repito, a Jerusalén. Pero quienes atestiguen
todos estos hechos posteriores de esta segunda parte que estamos hoy mirando serán quienes puedan mirar el retorno del Rey. El Señor es fiel en su palabra. No pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Así que, mis amados, si hay algo que podemos tener cierto, es que el Señor es fiel, su palabra permanecerá inalterable, pasará los cielos y la tierra, pasará este orden de cosas, pasará esta creación, pero sus palabras no pasarán. Entonces, la segunda venida de Cristo contiene una verdad que es esencial para cada uno de nosotros. La creación se dirige a la consumación de todas las cosas. No es que ande perdida, no es que ande sin rumbo, dando tumbos, sino que todos los sucesos se irán desencadenando de tal manera que todo aquello que vivamos nos va a conducir a ese momento glorioso donde el Hijo del Hombre aparezca en los cielos, de la forma en como lo vieron irse, dice Hechos capítulo 1, a ese Jesús que lo vieron irse de esa forma, así lo verán volver. Que no les digan, que no les cuenten que el Señor ya vino, o que se necesita un ojo espiritual para verlo, o que entró espiritualmente en el cielo. No, hermanos, la venida de Cristo será completamente visible. Este acontecimiento será visible y entonces se establecerá un gobierno que será universal y que será eterno. También nos está diciendo la Escritura cómo, pero en los días, el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Jesús está afirmando en su humanidad no tener conocimiento de cuándo va a suceder esto. Pero también dice el verso 37, más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca y no entendieron hasta que vino el diluvio, se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Como en los días de Noé. Mis hermanos amados de Vía, recuerden que antes de la pandemia estábamos desarrollando en la iglesia esta serie acerca de como en los días de Noé, y en esta serie se analizaban nuestras circunstancias actuales, contrastándolas con estas palabras de Jesús. Será un tiempo de caos moral, en que los niveles de la moralidad serán trastornados, serán desviados, serán torcidos. Se cumplirán las palabras de Isaías: ay de aquellos que llaman a lo malo bueno, a lo dulce amargo, y que confunden la luz con la oscuridad. De hecho, algunos comentaristas afirman que la naturaleza actuará contra sus propias leyes, y entonces la violencia se disparará, como ya miramos. El odio será parte de la atmósfera en la que nosotros estemos viviendo. Habrá restricciones que serán quitadas entre los seres humanos. El pecado, la impiedad van a regir sobre la tierra. Hoy miramos no solamente estos estilos de vida distintos como la homosexualidad, sino que también matrimonio con animales y muchas otras perversiones que están azotando a nuestra humanidad en términos generales. Los hombres van a pelear los unos contra los otros, se van a volver totalmente violentos. Por eso Pablo dice a Timoteo: debes de saber una cosa, que en los tiempos postreros serán tiempos peligrosos, violentos, muy peligrosos, muy violentos. Y a esto pues hay que añadirle la guerra, los terremotos, el fuego, las hambrunas y todo esto que van a arrebatar la vida a muchos seres humanos. Ese tiempo va a llegar por sorpresa, como fue en tiempos de Noé. En uno de esos mensajes estudiamos acerca de, no entiendo, pero creo, y mirábamos acerca de este ejemplo de Noé. Tú puedes buscarlo en esta página, ese mensaje está grabado ahí, ya tiene varios meses. Y hablábamos acerca de cómo era complicado en los días de Noé
creer una palabra de parte de Dios diciendo voy a destruirlo todo a través de un diluvio, puesto que no había habido lluvia en ese tiempo. Este tiempo va a llegar también de manera repentina, de manera sorpresiva, sobre aquellos que están tan metidos en las cosas materiales, en las cosas de este mundo. Vemos entonces así la historia de Noé en Génesis, cómo él se preparó con el tiempo suficiente cuando Dios le advirtió de lo que había de venir, y entonces él comenzó a trabajar junto con su familia en construir un bote, un arca donde pudiera ser salvo él, su familia y también los animales que Dios ya había dispuesto. Pero mientras él hacía esto, ¿qué hacían los demás? Mientras él salía muy temprano, llevaba su hacha, comenzaba a cortar la madera, la cargaba, la llevaba, clavaba y después calefateaba con la brea para sellar la madera. Y mientras él estaba trabajando, y dice también la escritura, tanto en Hebreos como Pedro, que él era un pregonero de justicia y que estaba predicando el mensaje del evangelio. ¿Qué hacía toda la gente a su alrededor? La gente a su alrededor, dice el texto, estaban comiendo, bebiendo, casándose, dándose en casamiento. Algunos estudiosos dicen que no solamente habla de casarse varón y mujer, sino que casarse también entre homosexuales, uniéndose, pues, tomando una mujer, otra, un varón, otro, y disfrutando de la vida, con la filosofía que usaban también los griegos allí en Corinto, ¿verdad? Comamos y bebamos, que mañana moriremos. Estaban dándole, como decimos en términos mexicanos, vuelo a la hilacha. Y cuando viene el diluvio, dice que fueron sorprendidos, totalmente desprotegidos, totalmente faltos de preparación, y fueron barridos, fueron aniquilados, fueron exterminados. Entonces, estos versículos, hermanos, son para nosotros una advertencia para que no estemos tan metidos en estos aspectos que son temporales, que son pasajeros, y que concentremos nuestra vida en la eternidad. Jesús dijo, no hagas tesoros en la tierra, aquí se lo van a robar, se va a echar a perder, y tu mente estará pensando en eso, y ahí va a estar tu corazón. Donde esté tu tesoro, ahí estará tu corazón. Pablo le dijo a los colosenses, si ustedes han resucitado con Cristo, ustedes tienen su vida escondida con Cristo en Dios, pongan entonces la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque ustedes están muertos ya para este tiempo. A los Gálatas les dijo, yo estoy crucificado para el mundo y el mundo está crucificado para mí. Pedro dice, baste ya el tiempo presente para haber vivido como a los gentiles les agrada. Pablo también les dijo a los efesios, ya es suficiente porque ustedes no han aprendido así de Cristo, ustedes aprendieron algo diferente, ya no sean pues como aquellos que están entenebrecidos, endurecidos, que viven totalmente extraviados en la vanidad de su mente. Son una advertencia, hermanos, estos textos para nosotros, para que no permitamos que los intereses del mundo nos absorban, sino que hagamos más bien tesoros en el cielo. Yo no estoy diciendo que no trabajemos y que no nos esforcemos y que no tengamos cosas que sean agradables. Estoy diciendo que no pongamos nuestra confianza en ellas, y tampoco que cedamos a nuestras convicciones por estas cosas que son materiales, temporales, la vanagloria de la vida, el deseo de los ojos, dice Juan, son temporales, no proviene del Padre, porque esto nos distrae de lo que realmente vale la pena. Acuérdate del mensaje, atrapados por el afán. Hay consecuencias en nuestra vida de acuerdo a las decisiones que tú y yo, hermano, tomemos en nuestra vida. Consecuencias de vida, consecuencias de muerte también. Cuando llegue la llamada del Señor, cuando suene la trompeta, podrá ser de mañana, podrá ser mediodía, podrá ser por la tarde, pero debe hallarnos preparados. Nadie lo sabe, hermanos. Yo no lo sé. ¿Qué día vendrá el Señor? Yo no puedo decir el 1 de enero del 2021, yo no puedo decir el 30 de marzo del 2050. Nadie puede decir, que sea un estudiante serio de la Escritura, aventurarse a decir tal fecha. De hecho, en el Antiguo Testamento, en el libro de Deuteronomio,
La escritura nos dice lo siguiente, en el capítulo 29, verso 29. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Yo no tengo todas las respuestas, hermano. Creo que no hay un ser humano, no hay un líder, no hay pastor, no hay ministro que tenga todas las respuestas, porque hay cosas que no tenemos la respuesta. Platicando con un amigo mío en días pasados acerca de varios temas, interpretando los tiempos que nos toca vivir, decíamos, oye, ¿qué te parece el tiempo en que el Señor regrese? Cuando estemos ahí, que ya no vamos a necesitar la escritura, porque ya todo será revelado, le veremos a Él tal cual es, y entonces, dice Pablo, conoceré como fui conocido, sabré, ahora sí, ahora vemos, dice, como por un espejo la gloria del Señor, pero en ese tiempo veremos la plenitud de Él, de tal manera que no habrá ningún secreto, ni nada que no haya sido revelado, que en ese momento no conozcamos nosotros. Y esto está desde la escritura, lo acabo de leer. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios. Para muchas cosas en la vida nos vamos a quedar sin conocimiento, como Pedro diciéndole a Jesús cuando le está lavando los pies, no me lavarás los pies jamás. Y Jesús le dice, lo que yo hago, tú no lo entiendes ahora, lo entenderás después. Muchas cosas, muchos procesos que estamos viviendo en nuestra vida, muchos en su momento decían al inicio de la pandemia, no, pues esto no existe, esto no es real, es un invento. ¿Por qué se van a cerrar los templos? Eso es falta de fe, eso no es así. Y lo que nos vino a revelar, entre otras cosas, hermanos, es que habíamos hecho del templo un ídolo y que creímos que estar conectados con Dios significaba solamente estar conectados con Él a través del templo. Tal vez en algún punto ya estábamos nosotros como en tiempos de Jeremías diciendo, es el templo de Dios es este, nada nos pasará, no habrá nada malo que nos pase. Y entonces adiós al templo. Nabucodonosor lo destruyó. Ahora no están destruidos, están en pie, pero no estamos ahí. Y Dios nos llevó a la casa a empezar desde el cimiento, trabajando nuestra relación con Él en casa. Lo estudiamos hoy en la mañana en la escuela sabática. Espero lo hayas estudiado, ¿verdad? Por eso dice esta ilustración de que uno será tomado, otro será dejado, uno va a estar haciendo una cosa, otro otra cosa. Nos está diciendo eso, que estarán realizando sus actividades con normalidad. No estoy diciendo con eso, bueno, entonces enciérrate en tu casa, ponte a estudiar la escritura de día y de noche, descuida tu trabajo, descuida tus quehaceres, descuida tus ocupaciones, porque en una de esas va a venir el Señor y qué mejor que te encuentre leyendo la palabra. No es así. Está diciendo que en medio de las actividades que hagamos, habrá una diferencia. Cuando hablemos acerca del juicio a las naciones, habrá una diferencia, unos de un lado, otros del otro. Eso el Señor lo hará, no nosotros. Pero sí nos dice el verso 42, velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Velad, manténganse atentos, listos, preparados. Sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. En esta sección yo quiero introducirme a esta parte que es una palabra para nosotros hoy. Entonces, el propósito de la profecía no es indagar ni estar filosofando sobre lo que va a suceder, sino más bien entender que eso tiene una conclusión y que para nosotros debe ser un llamado a permanecer alertas, a permanecer atentos. Si el padre de familia supiera a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa, para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos, aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes.
De acuerdo entonces a lo que hemos venido mirando, está claro que no nos toca a nosotros especular sobre estos hechos que están aconteciendo en estos tiempos, ni aventurarnos a decir algo de que la Biblia no ha revelado para nosotros. Más bien estamos cayendo en cuenta que hay una consecuencia práctica de todo lo que hemos estado analizando. Si el día y la hora de la venida de Cristo Jesús no los conoce nadie más que Dios, entonces nuestra vida debe ser una constante preparación para ese acontecimiento. Y en ese caso debemos de cuidarnos sobre todo de dos aspectos que son importantes. Primero, tener cuidado de vivir una vida que sea descuidada. Es decir, no podemos echar las campanas al vuelo y decir, bueno, yo ya estoy del otro lado, no hay problema. En la figura que utiliza Jesús acerca del ladrón, el ladrón no avisa cuándo va a llegar, ni a qué horas, ni cómo. Si así fuera, pues les aseguro que estaríamos atentos. Si el ladrón nos dijera, voy a asaltar tu casa de las 2 a las 4 de la mañana, pues yo les aseguro que estaríamos despiertos desde antes de las 2 y hasta después de las 4. Pero no hay tal cosa. Su arma principal es precisamente la sorpresa. Llegará cuando no se espera. Por eso, si tenemos algo de valor en la casa, es importante estar atentos, vigilantes, en guardia, constantemente. Ahora, Jesús no es un ladrón, por supuesto. Jesús no viene a robar, matar, destruir. Jesús no viene con malas intenciones. Lo que nos está ejemplificando es que llegará de manera sorpresiva, de manera inesperada. Pero ¿para quién será sorpresivo y para quién inesperado? Para el que no esté atento, para el que no esté listo. Y también evitar el pensamiento de decir, pues hay tiempo de sobra. No viene pronto, se va a tardar, va para largo. Y eso es un engaño del enemigo para nosotros. El engaño consiste en pensar que siempre habrá tiempo para poner las cosas en orden antes de que vuelva su amo. ¿Qué si el Señor llegara con nosotros como lo hizo con Ezequías? Ordena tu casa porque vas a morir. Oh, no se lo esperaba, ¿verdad? Muchos han muerto así de manera inesperada, dejando todo para después. ¿Recuerdas el himno que tenemos en nuestro himnario que habla acerca del tiempo de la siega? Y dice, hay quien declara despreocupadamente, no hay que trabajar. Y el canto nos dice, joven, despierta, hazlo pronto y alerta. Hay pocos días que quedan para el segador. No es tiempo de tirarse a la hamaca, mis hermanos. No es tiempo de decir, bueno, pues, total. Después me entregaré al Señor. Dicen algunos que no se han bautizado. Después me entregaré al Señor. Después voy a bajar a las aguas del bautismo. Después voy a leer la palabra del Señor. Después voy a amar a mi prójimo. Después voy a tener una vida de oración. Después voy a servir a Dios y voy a servir también a mis hermanos. Después. Cuidado con la procrastinación. ¿Te acuerdas? La procrastinación, que también es un mensaje que hemos compartido, es esta idea de dejar todo para después. Todo, posponerlo, todo, dejarlo para otro momento. Hay una fábula que cuenta William Berkeley en su comentario de Mateo 24, que habla acerca de 3 aprendices de diablos que venían a la tierra a hacer prácticas. Entiéndase que es una fábula. Estaban hablando con Satanás, el jefe de los diablos, de lo que harían para tentar y perder a la gente. El primero dijo, yo les diré que Dios no existe. Y Satanás le contestó, eso no engañará a muchos, porque saben de sobra que hay Dios. El segundo dijo, les diré que no hay infierno. Y Satanás le contestó, no engañarás a nadie con eso, porque los humanos saben muy bien que el pecado conduce al infierno. Y entonces el tercero dijo, les diré que no tengan prisa. Adelante, le contestó Satanás, porque tú vas a hacer que se pierdan millares.
Quiero concluir entonces este mensaje. Verso 45 y 46. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? ¿Quién es? ¿Quién es? Quiero que voltees con tu hermano que tengas ahí a su lado. Primero hay que velar que no esté durmiendo, que esté velando y llorando, que esté atento. Y después pregúntale, ¿eres tú siervo fiel? ¿Eres tú un siervo prudente al cual el Señor va a poner sobre su casa para que dé alimento a tiempo? ¿O serás de aquellos que están diciendo, no viene, no pasa nada? No exageres, tú concéntrate a lo tuyo. Es más, tráete la bebida, vamos a emborracharnos, como dice el texto. Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo así. Así como sirviendo, trabajando, accionando. Se despidió a aquel que no cumple con su deber. Se recompensa a aquel que sí lo hace de manera fiel. Así que aquel que cumplió con su deber, ese siervo que cumplió con lo que se le encomendó, recibió una responsabilidad mayor, porque el que es fiel en lo poco, lo será en lo mucho. Y así es como él demostró que estaba comprometido, que estaba entregado, que era digno de recibir esa responsabilidad, y entonces él fue puesto sobre algo mayor, pero aquel que falló recibió su merecido. Por eso nosotros debemos de procurar que cuando el Señor Jesucristo regrese, hermanos amados, no nos encuentre distraídos, no nos encuentre durmiendo, no nos encuentre haciendo otras cosas, sino más bien cumpliendo con su llamado, con su propósito, con nuestro deber. Y termino con este comentario de Matthew Henry. Velar por la venida de Cristo es mantener el temperamento mental en que deseamos que nos halle nuestro Señor. Sabemos que tenemos poco tiempo para vivir. No podemos saber si tenemos largo tiempo para vivir, mucho menos sabemos el tiempo fijado para el juicio. La venida de nuestro Señor será feliz para los que estén preparados, pero será muy espantosa para quienes no lo estén. Que el Señor nos ayude a permanecer alertas y a desear con todo nuestro corazón la venida del Señor. Mira las señales. El Rey está cerca. Y cuando Él vuelva, van a entornar a nuestros hermanos. Ha de encontrarme en su camino. Que el Señor les bendiga. Paz a vosotros. Millones de personas
caminar para amar, para amar. Cuando llegue el fin aquel Dios viva, mis lágrimas y penas las olvidaré. Viviré siempre esperando a Jesucristo, y cuando vuelva de encontrarme en su camino, cuando llegue el fin aquel Dios viva, mis lágrimas y penas las olvidaré. Viviré siempre esperando a Jesucristo, y cuando vuelva de encontrarme en su camino. Amén. Qué hermosa alabanza, muchachos. Que Dios les bendiga. Gracias a Dios por el ministerio que realizan y gracias a Dios por darnos la oportunidad de meditar en su palabra. Qué canto tan maravilloso. Y cuando Él vuelva a encontrarme en su camino. Hermanos, vamos a orar. Veo aquí algunas peticiones. Vamos a orar, hermanos. Tomaré en consideración la petición de nuestra hermana Anaí por su abuelita María de la Luz, por nuestro hermano Gabriel, por nuestro hermano Santiago también. Que Dios les bendiga, bendiga a los médicos también, que bendiga a su familia, a nuestro hermano Arturo, a su hermano Ricardo en particular. Gracias a todos los que han seguido esta transmisión. Bendecimos a Dios por su palabra. Les recuerdo que si no es posible que dejen su petición a lo largo de esta transmisión, pueden hacerlo también dejando ahí en los comentarios las peticiones para poder tener así un seguimiento a lo largo de la semana, porque tenemos nosotros como iglesia local de Villada una lista de oración y ahí podemos incluir, por supuesto, sus peticiones o gratitudes. Vamos a orar por Lidia, por su salud, su trabajo, por la salud de Obed, su esposo, nuestra hermana Esperanza. También oramos por la vida de nuestra hermana Lupita, mamá de nuestra hermana Minerva, por toda la familia también. Vamos a tomar en cuenta estas peticiones, la de nuestra hermana Ana también, por la salud de Ricardo González, su cuñado, tendrá que ser intervenido nuevamente. Por la salud también de Jacqueline y Isabel González, se volvieron a contagiar de COVID. Muy bien. Sí, Arturo, oramos a Dios. Cada una de esas peticiones. Dios les bendiga. Oramos por Miguel, hermana Maya. Dios le bendiga. Claro que sí. Por nuestra hermana Lulu, por nuestra hermana Berenice, su hija, por nuestra hermana Lupita Cortés, también oramos. Las he pronunciado y Dios las ha escuchado. Así que vamos a orar en estos momentos. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por tu fidelidad, tu amor y misericordia. Gracias, Señor, porque has sido bueno en grande manera con cada uno de nosotros. Hemos estudiado en esta tarde tu palabra, reconociendo, Señor, que el tiempo está cercano y que ese día está más cerca todavía de cuando creímos. Por eso, Señor, queremos suplicarte que nos permitas estar atentos, velando y en todo tiempo guardando, Señor, nuestra vida, para que cuando tú regreses, Señor Jesús, en gloria y poder, en majestad, nos halles haciendo así, trabajando y sirviendo. De manera especial, nuestro Señor, en estos momentos queremos poner la vida de nuestra hermana Minerva, la vida de sus hijos, la vida de su madre, nuestra hermana Lupita, la salud de cada uno de ellos, Señor. Sabemos que hay enfermedad en la familia y te rogamos que tú les bendigas, Padre eterno. Te rogamos también por la familia de nuestra hermana Luisa, que está también
atravesando por enfermedad, por algunas situaciones en su familia, Señor, algunos problemas tal vez. Te rogamos, Señor, que tengas de ellos misericordia. Bendice a su hermana Luisa, a nuestro hermano Manuel y a toda su familia. Te rogamos también, Señor, por la vida de nuestra hermana Nelly, la vida de nuestra hermana Esperancita. Hay también, Señor, quebrantamiento en su salud. Te rogamos, Padre, que tú les fortalezcas, que bendigas la familia de nuestra hermana Erika, de nuestro hermano José Gutiérrez, que bendigas también, Señor, a nuestra hermana Esperanza con su familia. Particularmente, Señor, oramos de manera especial por su esposo Ben, que tú le sigas fortaleciendo en su salud, Señor. Él está enfermo y lo ponemos en tus manos preciosas para que obres conforme a tu benevolencia. Que bendigas a nuestra hermana Anaí, que le dé, Señor, la salud a su abuelita María de la Luz Ponce, que está delicada, Señor. Es una persona ya ancianita. La ponemos en tus manos preciosas, Dios, y te pedimos que bendigas a nuestro hermano Raúl Ramírez con su familia, que sigas confortando, Señor, su corazón por la pérdida, el fallecimiento reciente de su mamá. Lo ponemos en tus manos, como toda la familia. También, Señor, bendice a su hermana Lilia, bendice a su familia, a su esposo Gabriel, a su papá, a su hermano Santiago, que están, Señor, en tratamiento médico, se están haciendo algunos estudios y requieren, Padre, también de la asistencia de tu Espíritu. Ayúdalos, Señor, tómalos en tus manos, sé también con los médicos que les atienden y que puedan darles un tratamiento que sea adecuado. Bendícelos, Padre. Bendice también a nuestro hermano Francisco Urbina con su familia, de manera especial, nuestro hermano y todos nosotros, junto con nuestro hermano Arturo, rogamos, Señor, por la salud de Ricardo González. Él será intervenido nuevamente, Señor, de emergencia. Se encuentra delicado, Padre. Lo ponemos en tus manos. Acuérdate de él, Señor. Ha venido saliendo de una situación también complicada de salud y ha tenido nuevamente complicaciones. Y te pedimos, Señor, que tengas de él misericordia. Bendice también a Jacqueline, a Isabel González, que han contraído nuevamente este virus, Señor. Permite que haya sanidad en su cuerpo, que haya también sanidad en su espíritu, en su alma. Conforme a tu voluntad y misericordia, Señor, rogamos que te acuerdes de la familia de nuestro hermano Arturo. Rogamos también, Señor, que sigas bendiciendo a nuestros enfermos y necesitados. Algunos son ya ancianitos, Señor, ya tienen algunos problemas que son naturales por causa de la edad. Otros son muy pequeños, son adolescentes o jóvenes, Señor, adultos que están padeciendo por causa de la enfermedad. Guárdales, Padre, en el hueco de tu mano. Ten de ellos misericordia. Conforta también el corazón de quienes han perdido un ser amado, de tal manera, Señor, que ante la imposibilidad de poder estrecharlos, abrazarlos, darles un beso, una palabra, Señor, de manera presencial, tu Espíritu les conforte, les consuele. Tú eres, Señor, el Dios de toda consolación. Los ponemos en tus manos. Conforta su alma. Tómalos en esos momentos y hazles sentir tu calor y el calor de tu iglesia. Bendice a quienes están teniendo alguna complicación en su trabajo. Abre, Señor, las ventanas de los cielos. Provee en abundancia, Señor, como lo hicieras en la historia que leemos en tu palabra, cuando Isaac iba a ser ofrecido, preguntaba a su padre Abraham: tenemos todo, pero no tenemos el animal que ha de ser sacrificado. Dios se proveerá de un cordero. Señor, tú eres nuestro proveedor. Has provisto lo más elemental y lo más necesario en nuestra vida. El sacrificio de Cristo, cordero sin mancha, preparado desde antes de la fundación del mundo. Señor, así también confiamos en que tú eres nuestro pastor y nada nos faltará. Sigue, Señor, bendiciendo nuestro trabajo. Sigue, Señor, poniendo pan en nuestra mesa. Síguenos ayudando para compartir, Señor, de lo mucho que nos das. Síguenos haciendo obedientes para cumplir con fidelidad nuestra mayordomía cristiana, Señor, que podamos dar con generosidad. Bendice a aquellos que han aceptado el llamado para llevar el evangelio a las naciones. Si no podemos ir, Señor, permítenos colaborar para poder participarles de lo que tú nos das y así ellos tengan recursos para poder realizar esta obra evangelística. Bendice también, Señor, a aquellos estados y países que han sido azotados por estos huracanes recientes.
hay mucha necesidad, Señor. También tu iglesia se solidariza, tu iglesia, Señor, enviada, también bendice a aquellos que están en estos momentos en necesidad, hermanos nuestros y población en general. Permítenos, Señor, ser una extensión de tu brazo que les alcance y que podamos también ser de bendición para ellos. Señor, hay mucha necesidad en estos tiempos de pandemia porque hay un rebrote y sabemos, Señor, que el tiempo, el clima está contribuyendo para que esto sea así, y también, Señor, el descuido de muchos, el riesgo que se corre, Señor, y que no se mide, está causando también estragos. Te pedimos, Señor, que bendigas a tu pueblo, que bendigas a los médicos, al personal de salud que trabaja para contener esta situación. No porque tengamos miedo, Señor, a la muerte, porque sabemos que los que hemos creído en ti no moriremos eternamente y que para nosotros es un estado que no debiera espantarnos, pero sí reconocemos, Señor, que debemos de ser cuidadosos, sabios, cautos en estas circunstancias y poder, Señor, continuar así desarrollando los ministerios, las encomiendas que has puesto en nuestras manos. Te pedimos, Señor, que bendigas a nuestros estudiantes que también están siendo desafiados en esta modalidad que se está teniendo a la distancia y que podamos, Señor, permanecer en unidad aún en medio de esta pandemia en la cual estamos inmersos desde hace ya varios meses. Sabemos, Señor, que todavía falta tiempo. Ayúdanos a permanecer firmes, constantes y creciendo, esperando, anhelando el retorno de nuestro Señor. El Rey viene y queremos estar preparados. Gracias por todo y en todo. Te pedimos que perdones nuestras ofensas y que nos sigas acompañando hasta nuestro último aliento. Te damos gloria y honra en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Y ahora, mis amados hermanos, que la abundante gracia de nuestro Señor Jesucristo, el inalterable amor de Dios nuestro Padre y la participación activa y constante de su Santo y Divino Espíritu sea con cada uno de ustedes. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amados hermanos, deseo que el Señor les bendiga. Les envío un saludo de paz en Cristo Jesús. Les amamos en el Señor. Resguárdense lo más que puedan. Que el Señor nos siga acompañando a cada uno de nosotros. Les envío un abrazo. Paz a vosotros.